Listo. Bueno, ahora sí, damos inicio. Buenas tardes a todos los médicos que siguen la transmisión de Medicina Regenerativa del Sureste a través de la plataforma Zoom. Hoy Medicina Regenerativa del Sureste presenta al doctor en Administración y Negocios, el doctor Aarón. Él se encuentra en Ciudad de México, tiene una especialidad y un doctorado en Administración y Negocios. Particularmente se dedica a la docencia. Es por eso que Medicina Regenerativa del Sureste lo invita a colaborar con nosotros y esperemos que sea muy grata la plática de hoy. El tema de hoy, doctor, es metaliderazgo. En cuanto usted nos indique, iniciamos su presentación. Muchas gracias, Candy, con todo gusto. Saludos a todas las amigas y amigos de MRS. Ahorita ya le estoy compartiendo mi pantalla para que vean. Ok, correcto. Adelante, doctor. Gracias. Hola, amigas, amigos de MRS. Soy el doctor Aarón Vázquez Díaz y les presentaré el tema de metaliderazgo en salud. El tema del metaliderazgo es una de las variantes del liderazgo de hoy en día. En México no se habla mucho del tema, pero en otros países es muy importante. En Europa, de hecho, es una forma de ir más allá de la parte tradicional como vemos el liderazgo. Y en nuestros tiempos es muy importante porque es cuando renacen los líderes sociales. Y esto tiene que ver mucho con los profesionales de la salud, con los servidores públicos, con lo que podría ser un policía, lo que podría ser un bombero, inclusive un maestro. Entonces, voy a empezar a abordar qué es el metaliderazgo, pero también darles ejemplos en cuestión de cómo es su aplicabilidad en temas de salud. El metaliderazgo tenemos que empezar que es una filosofía transformadora que pasa del deber ser al querer ser. Esto es en la parte pues de que deberíamos estar sanos, pero es muy diferente el querer ser sanos y con ayuda de ustedes lo podemos lograr. Es por ello que tenemos que hacer el vínculo con los pacientes y también pone un mayor énfasis en el ser que en el hacer. Lo que busca es que en los resultados más que en el trabajo. Es cuando muchas veces, pues en la parte de la medicina, hablamos de la evidencia. Cuando nosotros tenemos un paciente que le damos seguimiento, pues tenemos esas capturas, muchas veces por medio de fotografías, donde podemos hacer testimoniales. Entonces, esta parte del metaliderazgo es mucho con el tema del ejemplo y lo seguiremos revisando a continuación. También se dice que es un nuevo paradigma para construir una cultura de metalíderes de alto rendimiento, con lo cual se alcanzan o exceden los objetivos. Esto va mucho en la parte de, en ocasiones, por si vamos con un profesional de la salud de nutrición, no, lo que queremos como primer objetivo a lo mejor es bajar 3 kilos. Nos ponemos una meta que tiene que ser en 3 meses, pero cuando llegamos a ese punto, queremos más. Y eso es algo muy bonito en la parte de cuando logramos nosotros como líderes hacer que las otras personas también tomen ese liderazgo por sí mismos. El metalíder se mide por resultados y por la estela de metalíderes que deja en su camino. En esta parte, lo que se dice y va más cuando tenemos un consultorio, cuando tenemos a lo mejor una farmacia, tenemos a lo mejor una clínica de fisioterapia, donde no nada más somos nosotros, sino estamos rodeados de personas que nos apoyan para poder llevar la salud, en este caso, a más personas. Aquí lo que dice es la parte de cómo logramos desarrollar esas personas para que tengan más habilidades de liderazgo, y esto se va llevando poco a poco y dándole responsabilidades. Cuando tenemos un negocio en salud, cuando crecemos nos conviene a todos porque a todos nos va mejor. También se puede ver que es una filosofía que nos pide dejar de ver al líder alejado de los demás, al líder heroico que vino a cambiar un país, una organización, un departamento. Es esa parte del liderazgo humano, donde muchas veces uno requiere sus consejos. A mí, por decir, en la parte ya de la práctica o cuando me toca ir con mi médico mejor de cabecera, muchas veces lo que me gusta de él es que se ejemplifica. Hay en ocasiones que en medio de la sesión se toma tal vez su vitamina, se toma a lo mejor su medicina, pero él
dándome el ejemplo de que tomándonos en las horas establecidas o cierto complemento o suplemento, porque a lo mejor tiene problemas de estrés, a mí me sensibiliza, porque muchas veces pensamos que son personas que a lo mejor viven bien, que no tienen problemas, y al contrario, también pueden generar otro tipo de problemas, como puede ser simplemente el estrés, y esto cuando vemos a esa persona como un líder humano, pues nos permite abrir la comunicación. También nos dice que es poner al líder enfrente de sí mismo, que se vea y se reconozca como un creador de nuevas y mejores realidades para ella o para él y para los demás. Hoy el tema de la pandemia, ya tuvimos la experiencia previa de la influenza. Muchas veces con ese aprendizaje hubo personas que se cuidaron más de salud. Hoy, en este caso, el impacto es mucho mayor y es por eso que tenemos que cuidarnos simplemente de las enfermedades crónico-degenerativas. También la parte celular, toda la parte regenerativa que hoy está saliendo, son cómo ahora tenemos que ser proactivos. Muchas veces hablamos de que México tendría que enfocarse más en una medicina preventiva. Entonces, este es el momento, pero también ayudándonos de los profesionales de la salud, no nada más en cuestión de porque lo vi en un comercial. Esa parte mercadológica es correcta. Sin embargo, cuando somos acompañados es muy importante y es la parte de los pacientes, de los usuarios que agradecemos mucho. El seguimiento, la personalización de un tratamiento en específico de acuerdo a lo que requiero. También es apreciar al gran líder que todos llevamos dentro. Muchas veces nos hacemos chiquitos, pensamos que no podemos opinar, no, al contrario, esta parte de generar una comunicación abierta para un conocimiento colaborativo. Es trabajar sobre nuestras fortalezas y el potencial de uno mismo y de los demás. Hay ciertas fortalezas o habilidades que tenemos de manera nata, pero hay otras que se pueden desarrollar. Hay veces que también temas de la comunicación en aspecto de la salud o el paciente, hay veces que se trunca. Hay veces que nosotros como usuarios no comprendemos todos los términos técnicos que se puedan manejar. Es por ello que muchas veces tenemos que sintonizar nuestro lenguaje para que nos puedan comprender. Y si eso lo logramos con otros ejemplos, respetando siempre la confidencialidad de los pacientes, sino la parte sí de decir, este tipo de tratamientos me ha servido, ha sido exitoso para tales personas, va a ser importante. Y esto también conlleva con el tema de la conciencia. Sin duda, hoy nos tenemos que cuidar cada vez más desde el aspecto del cubrebocas, a lo mejor de una careta, pero todo esto nos podemos todavía cuidarnos mucho más allá, tener más capas de seguridad si nosotros nos alimentamos de manera correcta y aparte si nos indican qué es lo que podemos hacer para pues a lo mejor retrasar ciertas patologías o hasta el tema del envejecimiento. Esto también ya se da, ya no es antes a lo mejor pensábamos que solamente nos teníamos que cuidar ya a ciertas edades o etapas, cuando entramos un ejemplo a los 40. Hoy en día, desde chicos, desde los niños, tenemos que generar esa cultura de la salud en los jóvenes, ciertos cuidados. Entonces, también esto empieza a cambiar totalmente y tiene que ser en beneficio ya de la salud poblacional. Uno de los puntos que muchas veces nos enfrentamos en cuestión de la información o que se le llama la democratización de la información, es que las personas hoy en día pues tenemos acceso a muchas noticias, ¿no? Pero muchas de ellas pues realmente no son ciertas o no tienen un fundamento científico. ¿Qué es lo que sucede cuando me toca mucho dar sesiones, clases en cuestión de universidades tanto del país como de manera internacional? Que hoy en día muchas veces a los profesionales de la salud les llegamos, los derechohabientes pacientes, diciéndole pues cuál es nuestra dolencia, pero además les decimos que leímos en YouTube o en Facebook que probablemente tenemos tal padecimiento, ¿no? Entonces, esto también empieza a generar ciertos conflictos. Por otra parte, esta parte informada, pues lo que nos va a hacer es estar mejor preparados para todos los cuestionamientos que nos van a realizar. Sin embargo, también por otra parte, o la parte diría positiva, es que las personas han aumentado en forma significativa su criterio. Saben, empiezan a identificar la parte de
¿por qué no tenemos que hacerle caso a todo lo que dice el Internet, que son las fake news, sino preferimos toda esa parte humana en cuestión de con el profesional de salud, con el médico, puede ser con la enfermera, puede ser inclusive con el estomatólogo? Entonces, todos ellos, al fin y al cabo, es el experto, y eso es importante. Y aquí un poquito en la parte de la imagen que les pongo, pues es toda la parte de la evolución que se ha tenido. Hoy inclusive hablamos de inteligencia artificial, pero todo ello va a estar basado del conocimiento histórico que se ha generado en la parte de la medicina. Y algo importante también del metaliderazgo es que no hay mayor sabiduría que la suma de todo el conocimiento y experiencias y puntos de vista del equipo. Y también esto es de lo que me gusta mucho de MRS por este tipo de actividades que realiza. No nada más es muchas veces la parte médica, sino también conocer otros aspectos, porque hoy cuando analizamos al paciente del aspecto biopsicosocial, tenemos que comprender el por qué puede estar en ese tipo de situación. Nosotros mismos, al tener un consultorio, al tener un negocio, tenemos que manejar otro tipo de perspectivas hasta con nuestro trabajo en equipo. Entonces, muy importante, pues la sabiduría colectiva va a ser más inteligente que la parte individual. Y de aquí llegamos a 3 principios fundamentales del metaliderazgo. El metaliderazgo es una habilidad, no un don, y esto es bien importante. La habilidad, vamos practicándola poco a poquito hasta que la dominamos, y de ahí podemos ayudar a más personas. ¿Por qué? Porque simplemente todos tenemos el potencial de ser metalíderes. Muchas veces a todos nos han pedido un consejo, tanto en la parte, digamos, personal y en la parte profesional. Ustedes atienden muchos en la parte de que dice, a mí me gustaría A, B o C. Y ustedes analizando el contexto, en este caso al paciente, ustedes le recomiendan qué realizarse. Y eso, pues sin duda, conlleva una responsabilidad, pero también esa gran virtud de liderazgo, que muchas veces pareciera que no lo decimos, pero que por supuesto tiene. Para llegar a ser un metalíder, el secreto está en encontrar tu pasión y practicar, practicar y practicar. ¿Y a qué se refiere con el tema de pasión? Hay en ocasiones cuando los pacientes no es nada más transaccional, no en cuestión de atender 1, 2, 3, 4, no, es poder lograr que cada uno de ellos, poder hacer que aspire a la razón del por qué se acercó a nosotros. Y eso es muy importante, porque nos está depositando su confianza y ello lo tenemos que retribuir. Esa también la parte de que lo que yo espero y muchas veces cuando algún profesional de la salud muy en específico en la parte ya particular o cuando todo lo que me he dedicado a lo largo de la parte profesional es en aseguradoras, lo que busco para mis asegurados es la parte de realmente una atención de calidad, de seguridad del paciente, de la parte de la hospitalidad, pero para mí lo importante es la parte humana en cuestión de que sí sean escuchados, porque muchas veces es lo que necesitamos, y que a partir de ello, simplemente mirándote a los ojos o con una sonrisa, podamos sentirnos seguros y en confianza, porque muchas veces así es cuando decimos qué es lo que está pasando con nosotros, porque hay una parte que es el aspecto de la salud, pero hay otra parte que es la emocional. El metaliderazgo es muy personal, cada quien tiene que encontrar su forma de liderar. Muchas veces puede ser desde nuestro consultorio que tenemos un problema en el equipo de trabajo, pues tenemos que platicarlo, pero se puede abordar con diferentes estrategias. Yo una de las partes que me analizaba mucho estando en las aseguradoras, era la parte de todo la experiencia del cliente que nosotros le llamamos, o del asegurado. Esto quiere decir desde que habla por teléfono para pedir una cita con el especialista, a cuando llega con la recepcionista a la sala de espera, que los tiempos sean acordes en cuestión de que no lo hagan esperar mucho, pero cada parte del proceso es fundamental, cada engrane va a definir si la experiencia fue buena o no, y muchas veces esto es lo que ocasiona que cambiemos, a lo mejor de profesional de la salud. En cambio, todos los que sí cuidan todos esos detalles, al contrario,
poder encontrar una cita con ustedes pues lleva mucho más tiempo porque pues, están todos llenos en cuestión de la agenda. Es por ello que también la importancia en el metaliderazgo de que en el equipo saber que todos están bien, que se pueda tener esa confianza de comunicación, de que si hay algún problema se pueda transmitir para que primero entre los que son integrantes del negocio, del equipo, se pueda platicar y no se vea o se refleje de cara al paciente. El segundo punto es el metalíder se lidera a sí mismo. Y aquí entra un tema de autogestión, autorresponsabilidad, o que también en aspecto de salud hablaremos de la corresponsabilidad. No, muchas veces le exigimos al gobierno temas de salud, pero nosotros no hacemos nada por cuidarnos. Entonces, hoy existen tecnologías aplicadas a la salud que nos permiten realmente estar en un muy buen estado. En la parte de que el comportamiento lidera a los demás, va muy enfocada al tema del ejemplo. Es la parte de que si yo voy, en este caso un profesional de la salud, que lo veo sano, lo veo presentable, que cada vez que en este caso cambio de paciente, cambio de guantes, el tema del gel, lavado de manos, entre otros procesos, pues eso me da la garantía. Y también me hace ver de la importancia de sus procesos, que yo muchos los podría llevar tanto a mi casa como en la parte profesional. El metaliderazgo nace desde el interior de cada persona y esto es muy importante. Hay personas que no les gusta seguir las reglas, pero también a ellos hay ciertas estrategias para hacer que puedan lograr explotar todas sus habilidades y esto es muy importante. También tenemos que saber a dónde vamos. En el camino nos vamos a resbalar, a caer, pero sabemos que nos vamos a levantar. Esto va mucho en cuestión de la parte de que cuando tenemos objetivos establecidos, sabemos que vamos a poder tener desviaciones, pero para ello tenemos que ya tener planteados diferentes escenarios. Esto va desde la parte de un consultorio. A ver, en el consultorio yo contemplaba que iba a tener 100 pacientes al mes, pero llega un momento que pasó esto de la pandemia y en algunos meses estuvo muy alto y ahorita están muy bajos. Entonces tenemos que buscar otro tipo de estrategias, ¿no? Como ahora la telemedicina. Hoy como con códigos QR por medio de los bancos podemos cobrar las consultas a distancia y poderlos dar. Entonces aquí también empieza a generar un poco el tema de la innovación. Y aquí abajito les pongo 4 claves del autoliderazgo, que para mí es lo primero de cada uno cuando son cursos de liderazgo, es que cada uno tiene que forjarse a sí mismo. Lo primero, pues, es el autoconocimiento. En tema del autoconocimiento, te les voy a explicar una matriz que les recomiendo mucho que se hagan en los equipos de trabajo para que ellos mismos puedan explorarse y digan en qué parte es donde quieren el apoyo de un metalíder para desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Un segundo punto es la proactividad. Muchas veces la gran diferencia en cuestión ya del servicio, en cuestión de con los profesionales de salud, es la parte, yo me siento muy tranquilo cuando yo sé que con el profesional de salud que tengo que ir, es proactivo que una semana antes me avisa de que recuerde mi cita a tal hora, de que si no hay ningún problema, de que si me puede apoyar en algo, como asimismo me ha tocado que cuando voy de salida de la cita, hay veces que hasta me preguntan, ¿en dónde dejó su auto? O al indicarles, no, hoy no traje auto, y te digan, ¿gusta que le pida un taxi? O sea, ahora sí que son ciertos detallitos que te hacen cambiar todo el aspecto de esta experiencia cuando vas a una consulta. Porque este confort muchas veces, o ya desde el aspecto del servicio, es la parte que nos hace decidir si vamos con A, con B o C profesional en la salud. Y si tú se logra dar de esto de manera integral, sin duda, ya hablamos de un metalíder, pero ya en salud. Ahora hablamos de la autoeficacia. Esto también va en cuestión de los tiempos. A mí, en la parte de que mido mucho, por decir en el tema de las aseguradoras, son los tiempos. Citaste, en este caso a mi asegurada, a mi asegurado, a tal hora, lo atendiste realmente a esa hora, porque el tiempo es valioso para todos. Entonces también eso, el tema de la planeación hasta de nuestros días. Y de ahí pasamos al tema de los objetivos. Y esto puede ser personal, profesional, como emprendedor. La parte de siempre tener bien fijo a dónde queremos llegar.
Muchas veces hablamos de objetivos anuales, pero se pueden hacer de medio término o también se pueden repensar, porque lo que ocasiona cuando nos desviamos, sabemos que a lo mejor de aquí a diciembre ya no vamos a cumplir lo que tenemos estipulado, pero podemos replantearlo en cualquier momento. Pero es muy importante ya la madurez que debemos de tener y la reflexión para poder realizar este tipo de actividades. Y de aquí llegamos al tercer punto, al tercer pilar fundamental del metaliderazgo, que es la cultura es la mejor estrategia para forjar metalíderes y lograr un crecimiento rentable y sostenido. Y primero, pues, tendremos que ver esto de la cultura, ¿no? Que muchas veces son esos usos, costumbres que tenemos en donde trabajamos. Pero también, desde el aspecto de una organización, lo podríamos hablar como el sistema inmunológico. Es cuando entra una persona, muchas veces que no compagina con los valores, con la forma de trabajar, pues muchas veces esto nos podría afectar. Y más cuando ya tenemos pacientes de muchos años que saben cómo trabaja nuestra unidad de salud. Entonces, esto también es importante. Por eso muchas veces dicen que tenemos que identificar quiénes sí funcionan, quiénes no funcionan, para poderlas encapsular. Es válido darles la oportunidad de cambiar, explicarles cuáles son nuestros valores, en este caso de cada institución, organización o empresa. Pero hay algunas personas que no se van a adaptar. Entonces es muy importante poder identificarlo. Tema de la cultura también va desde el aspecto de cuando uno entra a un consultorio, la recepción, la parte de la limpieza. O sea, uno ve desde el aspecto paciente la parte de no nada más es la atención que nos da el médico, la doctora, sino también todo lo que lleva, todo lo que hay alrededor, a lo que se le llama lo que es el medio ambiente. Metaliderazgo es un nuevo paradigma para construir una cultura de líderes de alto rendimiento, donde se alcanzan o exceden los objetivos. Ya lo habíamos mencionado, lo recalco, porque muchas veces, aunque en donde trabajemos seamos 5 personas, cada uno tenemos que ponerles objetivos y decirles también si logran esos objetivos, qué es lo que logramos de manera colectiva. Simplemente tener más pacientes, el poder hacer más grande los consultorios, sin duda esto va a traer beneficios para todos, pero hay que explicarlos, porque muchas veces, a lo mejor yo nada más estoy contratado para contestar llamadas, pero hay que comprender cuál es el impacto que tiene que yo conteste con un buen día, cómo está, en qué le puedo ayudar, o nada más conteste con tu consultorio tal, cambia totalmente. Hay uno que sabe que tiene la confianza de hablar por teléfono porque sabe que le van a atender muy bien. Pasa lo mismo hoy con las redes sociales, Facebook, con WhatsApp, o simplemente enviar un correo electrónico. ¿Qué es lo que espera el paciente? Esa comodidad, esas buenas respuestas de las personas que están atrás de todos los dispositivos tecnológicos. También hablamos de alto rendimiento, es lograr crecimiento rentable y sostenido. Esto quiere decir, si yo tenía como meta mis 20 pacientes al mes, a lo mejor atender uno, pues ya empiezo a subirle. El siguiente mes tengo que atender 25 y poco a poquito. Tenemos que hacer que esto vaya creciendo, porque en momentos de crisis se nos cae, pero eso nos puede dar esa utilidad o esa estabilidad que tenemos. Y otra vez volver a empezar, recordando que pues no tenemos que tener miedo al fracaso. Al fin y al cabo, nuestra experiencia pues es la suma, sí, de los éxitos, pero también de todas esas veces que hemos fallado. Tu cultura define los resultados futuros que vas a tener. Y en esta parte de la cultura es lo primero que muchas veces un metalíder, ya estando en una organización, se tiene que definir o hasta reflexionar en la parte de si realmente sabemos a dónde queremos llegar. Porque si no, desde ahí podemos tener ciertos problemas. Y esa es la parte que tendremos que reconfigurar. Una cultura de metalíderes de alto rendimiento es donde todos los miembros dan la mejor versión de sí mismos. Y en esto, muchas veces es cuando tú pones objetivos y sabes que esa persona hace todo lo posible para lograrlo, desarróllala, ayúdala, ¿no? Esto es importante. Dale ese plus que a lo mejor ella espera. Síganse capacitando. Pero por otra parte, si esa persona ya le has dado 2 o 3 oportunidades y no logra destacar, pues te puede afectar. Y esto también me voy a ir a la parte de los pacientes. Hay pacientes que muchas veces les damos un tratamiento y ¿qué sucede? Pues lo sigue al pie de la letra, ¿no? Pero hay otros, al contrario, donde nos exigen mucho,
pero no sigue las recomendaciones que hacemos. A mí me llegan muchas controversias en las aseguradoras y ahí yo tenía que hacer toda una investigación exhaustiva, tanto escuchando al médico en cuestión de qué es lo que había enviado con mi equipo profesional, ahora es que de mis médicos, como la parte del asegurado como cliente y empezar a analizar en qué momento falló el proceso para ahí poder mejorar. Y no se trata no nada más de que el paciente pues cambie con otro médico, no, porque al fin y al cabo una segunda opinión. No, el problema es que muchas veces el paciente puede, de todos modos me doy cuenta posteriormente cuando le vuelven a enviar otro tratamiento y no lo sigue. Sin embargo, esa es la parte como negativa o no hacernos responsables de que el proceso no funciona. No, al contrario, es la parte a ver en qué cree que le podemos apoyar. Considera que lo que le enviaron es muy rígido y empezar a ir poco a poco. Hay veces que las recomendaciones pueden ser muy drásticas y eso no a todos lo podemos tomar de la mejor manera. Entonces, ahí muchas veces tenemos que ir paso a paso. Entonces, en esta parte también la cultura de Metalíderes también va enfocado a la cuestión de los pacientes. ¿Cómo logramos que se responsabilicen de su salud y que ellos mismos, sin necesidad de que estemos detrás de ellos, realmente realicen las acciones que les recomendamos? Ahora, les voy a mostrar un modelo que se llama DNA, en cuestión del metaliderazgo, donde es todo lo que tiene que ver el metaliderazgo en 360 grados. ¿Por qué? La D es despertar y estoy hablando de un metaliderazgo personal. Esto habla mucho de nuestra conciencia, de nuestra identidad, de nuestra dirección. Esta es la parte de que nosotros tenemos que saber, la parte de que a lo mejor queremos llegar a cierto punto y queremos desarrollarnos. No quedarnos en el status quo, sino realmente qué es lo que tenemos que hacer. Nutrir va a estar más enfocado cuando somos parte de una organización. Muchas veces, si nosotros queremos cambiar en lo personal, va a ser más fácil en lo organizacional, pero en ocasiones, en la parte de la empresa donde trabajamos, si no queremos cambiar de manera personal, pues va a ser mucho más complejo hacerlo organizacional. En lo organizacional tiene que ver mucho con el accountability, que ahorita voy a explicar, la conciencia, la identidad y la dirección, pero todo esto va a ser una importancia de un metal líder en cuestión de el líder de la compañía, cómo nos direcciona, pero que también les importamos nosotros como persona. Y el metal liderazgo compartido, pues es la suma de estos dos, que es la alineación. Ahora, esto llevado al paciente. Muchas veces tenemos que los pacientes se acercan a nosotros por una necesidad o por una falta de salud. Hay que comprenderlas en esta manera personal. Y en la parte de nutrir estamos nosotros desde un consultorio, ¿no? Desde una clínica. Tenemos que buscar cómo hacer este embone, pero que nos permita, por una parte, sí lograr que se logre ese objetivo de manera personal, pero que también nosotros cumplamos nuestros objetivos. Y aquí es donde se va a dar esta alineación. ¿Qué nos va a dar como modelo de este DNA más 7? Uno, pues lo que buscamos son resultados, ¿no? Desde la parte paciente en cuestión de que se quede satisfecha con su intervención, con el tratamiento que le dimos, con los resultados, ¿no? Pero también nosotros, porque al fin y al cabo un paciente contento nos va a recomendar de boca a boca, y esto es bien importante. También cuando se logran resultados espectaculares, ¿por qué no dejarlo como testimonial? A lo mejor en nuestra página de internet o con un video en redes sociales que nos permita, con autorización en este caso del paciente, con el consentimiento informado, la parte de hacer que todos sepan de lo que logramos como equipo. Dos, tema de la estrategia. Siempre importante de todas las evidencias, tenerlas capturadas en una parte del sistema, para que cuando tengamos 100 pacientes con un tratamiento muy similar, podamos analizar qué funcionó, qué no funcionó, para así redefinir las estrategias a futuro. Tema de narrativa, que esto va mucho a temas hasta de protocolos, que ustedes manejan. En esta parte, todo esta evidencia, todo también pasarlo por escrito, el poder publicarlos, un tratamiento, una cierta intervención, cómo lo dejamos todo por escrito. Que esto narrado, esto escrito le pueda servir
a esta comunidad de MRC, súper importante. Ahí es cuando ustedes se comparten las buenas prácticas. La alineación es la parte de sí logramos la parte, y esto va de manera multifactorial o multidimensional. Si logramos sacar bien al paciente, también nos va a nosotros mejor económicamente, tenemos más recomendaciones, tenemos una visualización de un futuro más próspero. Y de ahí mismo sabemos que a lo mejor la tecnología ha mejorado, hay algunos componentes ya con evidencia científica que tenemos que ponerlos inmersos en los productos. Ok, entonces nos hacemos una alineación de acuerdo a lo que requiere o las necesidades del mercado. También habla de conversaciones. Muchas veces en esta, por decir, oportunidad de que me invitan, pues hablarle de este tema de metaliderazgo, pero también muy interesante que en algún momento poderle darle la voz a los pacientes, a sus mejores, o así que sus mejores resultados, a esas buenas prácticas, también darles la voz, porque esos testimoniales sirven muchísimo. Y cuando se hacen con ética en el aspecto de representar, ahora sí que proyectar lo que realmente se logró desde cómo inició y cómo fue evolucionando, es súper importante. Otra, pues es la parte de la evaluación. En esta parte de la evaluación es muchas veces nosotros, en este caso como profesionales de salud, no podemos pues prometerle, en este caso a cada paciente, pero sí les podemos decir lo que queremos lograr en un punto intermedio. Y cuando hacemos una evaluación y se los demostramos, van a quedar muy contentos y van a comprender que el tratamiento sugerido y que es por su responsabilidad llevarlo a cabo, fue lo que logró tener los resultados. También la evaluación, así como los resultados, porque una es diferente, resultados nomás es el número. Evaluar es la parte de realmente si ese número se logró o generó la parte de lo que esperábamos, ¿no? Es superar las expectativas de los pacientes. Pero también llega un punto que es el 7, la recalibración. Es la parte de reconocer que a lo mejor nos equivocamos y cambiar de estrategia. Y no funciona, ahora es que no va a pasar nada si realmente lo reconocemos. Muchas veces lo que espera el paciente, a lo mejor, a mí muchas veces ciertos tratamientos, conmigo y con los pacientes, muchas veces pues probamos con el tratamiento A y no funcionaba, con el tratamiento B tampoco, pues nos íbamos con el C, pero lo importante es la comunicación que teníamos, en este caso en el caso del médico con el paciente y yo con mis asegurados, que los hacía tener esa parte de reconfortarse que estaba alguien atrás en cuestión de todo el seguimiento. Entonces, este es el modelo DNA. Yo se lo recomiendo mucho para que lo puedan hacer en cada una de sus unidades de salud. También existen 11 aceleradores para una cultura de alta velocidad. ¿Qué se refiere a esto? Cuando sabemos que a lo mejor nuestro negocio en salud no está teniendo los resultados y tenemos que hacer cosas demasiado ágiles, porque si no, no salen los números. Primero, pues la parte de tener una identidad. Realmente es a qué nos dedicamos y para qué lo somos. Es volvernos a cuestionarlos. ¿Cuál es la dirección? Hasta agregar estrategias, nuestro segmento de mercado. También la conciencia. Y aquí en la conciencia que no nada más se trata de vender por vender, sino la parte de poderle sugerir, ahora sí que los beneficios, o en este caso de la medicina regenerativa, de acuerdo a cada uno de los pacientes. La colaboración, que es en el trabajo en equipo. Y aquí también entra en los equipos multidisciplinarios que tenemos, no nomás el médico, también hablamos de enfermeras, ¿no? También hablamos de la parte administrativa, desde en este caso la recepcionista, a lo mejor la encargada de redes sociales. Todo esto es un equipo y es multidisciplinario y también, muy importante, todo esto tiene que seguir una estrategia. También comprender cuál es la trascendencia de lo que estamos haciendo. Al fin y al cabo, muchas veces el paciente, pues lo que queremos es tener salud. Entonces, la trascendencia va a ser inclusive, ya no nomás es de que recuperes, ¿no?, la salud, sino cómo la mantienes, e inclusive a futuro, ya hablando desde el aspecto regenerativo, cómo logramos aplazar todavía aún más
esa parte que no queremos que llegue. Entonces esto es muy importante. Accountability, que esta es una palabra que casi no tiene una traducción en español. Entonces les voy a poner varios ejemplos para poderlo, pero es la parte de cómo nos responsabilizamos. No nada más es, así como el paciente deposita la confianza, en este caso con el profesional de salud, como también el profesional da esas palabras en decirle, lo vamos a lograr, pero necesito de tu ayuda, necesito que te comprometas, porque muchas veces piensan que nada más es la parte de la obligación del profesional de la salud, y no, realmente se requiere una corresponsabilidad. Y a esto, pues sin duda también el tema del entorno. Hay veces que ustedes nos hacen favor de preguntar más allá, no nada más de la persona, comprender cómo es ese núcleo familiar, el cómo tiene que cambiar, la parte de si tenemos que seguir un cierto tratamiento. Y por decir mi experiencia ya un poquito familiar personal, me tocó con mi abuelito en cuestión de ciertas enfermedades, donde el entorno, en este caso con mis tías, cambia, tuvo que adaptarse. Entonces, muchas veces esto también es importante el poderlo comprenderlo. Y es cuando sabes que, en este caso, un profesional de salud te está preguntando cosas, pero por tu bienestar. También otro ejemplo que me ha tocado, cuando me ha tocado dar clases de maestría y doctorado, en tanto en sitio que nosotros llamamos cuando me toca ir al IMSS, al ISSSTE, Secretaría de Salud, tanto federal como estatales, la parte de que muchas veces como por decir un ejemplo, con un diabético, pues no nada más es darle una plática, en este caso al paciente, sino hacer una junta familiar y explicarles la parte de que ahora cómo tiene que ser la alimentación, pero de todos, porque muchas veces si en este caso, no se trata que en el caso de la persona que tiene, en este caso el padecimiento, hacerle una comida especial, no, creo que todos nos tendríamos que adaptar. Entonces también esto entra a otro tipo de conceptos. También el tema de procesos. Muchas veces, visto desde un negocio de la salud, yo siempre recomiendo que tengan su buzón de quejas, de recomendaciones o de mejoras, y que pues en cada cierto tiempo las puedan evaluar. Muchas veces cuando lo que se dice mucho de la voz del cliente es donde si logramos ese vínculo de confianza, de que ellos nos digan en qué estamos fallando y les demostramos que lo estamos escuchando y aparte le agradecemos y lo accionamos, sin duda se logra esta alta velocidad que les menciono. Y esto también nos permite desarrollar muchas competencias, porque también de los errores detectamos que nos faltan. Ah, pues a lo mejor me falta servicio al cliente. Ah, ok, pues busco un profesional de servicio al cliente. Y así lo podemos ir manejando. Muchas veces no se trata de prueba y error, ¿no? O sea, sino la parte de sí saber, cuando nosotros tenemos un taller de ceguera ahora sí que en nuestra unidad de salud, ¿qué hacemos para abrir ese canal de comunicación para que nos digan, a lo mejor nuestras verdades va a doler, pero también va a ser muy satisfactorio cuando tú logres pasar ese obstáculo? Y aquí les pongo un diagramita de lo que hoy estamos viviendo con el SARS-CoV-2, con el COVID-19, en cuestión de las diferentes personas, en qué tipo de zona nos encontramos. Primero, pues entramos en una zona de miedo, donde muchas veces comprábamos, a lo mejor, cierto papel higiénico o medicinas que a lo mejor ni necesitábamos, ¿no? ¿Qué mejor hubiera sido preguntarle a un profesional de salud, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué tipo de vitamina, no? Entonces, ¿qué es lo que tú haces que debería hacer yo en casa? También cuando difundimos sentimientos que están vinculados al miedo y la angustia, quejarnos, que lamentablemente esto lo tenemos como cultura del país, reenviar todos los mensajes que recibimos en redes sociales sin antes verificarlos y enojarnos, ¿no? Entonces esta parte es la zona de miedo. De ahí, pues ya cuando evolucionamos podemos pasar a una zona de crecimiento, donde pues por una parte pues como que nos rendimos, pero por otra parte también dejamos de consumir compulsivamente, pero empiezo a identificar mis emociones, ya empiezo a analizar los pros y contras de la situación. Y de aquí pasamos a tomar conciencia de la situación y pienso cómo actuar. Pasa desde el gel antibacterial, del cubrebocas, ¿no? Toda esta parte es muy interesante. Verifico la información de redes sociales, reconozco que estamos todos tratando de hacer lo mejor que podemos. A mí en la parte de
en este caso de las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros que conozco muchísimos a nivel nacional, muchas veces esa parte, a veces que me envían un mensajito, yo a ellos, ¿cómo están? ¿Cómo que esto sucede en su estado? Esa parte de preocuparse, hay veces que en la parte del liderazgo es muy, muy importante, y en el metaliderazgo, cuando desarrollas metalideres, todavía aún más, la parte de también que nosotros como sociedad estemos al pendiente de nuestros profesionales de la salud. Y de aquí pasamos a una zona de aprendizaje, cuando ya empezamos a pensar en los demás y veo cómo podemos ayudarlos. A mí me pasó por decir que tengo familia también en el sector salud, y pues a mi prima, en esta parte, muchas veces es a quien le preguntamos qué nos recomienda, ¿no? Para podernos cuidar. Esto también es muy, muy importante, y esto pues nos permite generar un ecosistema, y sabemos que hay alguien. Y pasa lo mismo cuando también a mí, de la gente que conozco y de cada quien de su especialidad, cuando yo necesito alguna opinión y a lo mejor los puedo ir a acudir a ver, o ahora a la distancia, pues es la parte de cómo me acerco a ellos con la humildad para que me den sus consejos y de ahí me digan algún tratamiento. También pongo mis habilidades disponibles al servicio de otros, vivo el presente y me enfoco en el futuro. Este es un punto clave del metaliderazgo. No nada más es el de hoy, ya estamos pensando en diciembre, ya estamos pensando en enero, ya estamos pensando en marzo, abril, donde a lo mejor podamos abrir nuevamente todos los negocios como lo veníamos manejando. También soy empático conmigo y con los demás. Entonces, toda esta zona de aprendizaje también nos permite el tener un valor de gratitud, ¿no? El ser agradecidos, el decir, le agradezco, en este caso médico, doctora, porque el tratamiento que me siguió funcionó. También mantengo un estado de ánimo feliz, ¿no? Busco una forma de adaptarme a los cambios y practico la calma, la paciencia, las relaciones y la tranquilidad. Entonces, esto es bien importante, pero cada uno de nuestros pacientes es identificar en qué parte del proceso se encuentra y de ahí empezarlo a impulsar, a apoyarlo para que empiece a cambiar de zona. Este es otro ejercicio en cuestión de que siempre lo recomiendo, es una rueda de la vida, en cuestión de primero nosotros, ¿no? Desde la manera personal y después con los equipos de trabajo. ¿Qué se busca? Que entre más balanceada sea la vida, sea más suave y placentera. Nunca será perfectamente circular, pero cada quien decide dónde pones tu atención para mejorar. Conozco pues a mucha gente que económicamente puede estar en el nivel 10, ¿no? Y aquí cada uno lo va a llenar de acuerdo a lo que usted considera. Pero ¿qué pasa si en lo económico a lo mejor no tiene pareja y está en el 1? Es muy abrupto. O en la parte familiar, ¿no? No tiene contactos. Social, trabajo tanto, gano mucho, pero no tengo una vida social. O en la parte profesional, excelente, pero tengo dos, tengo tres, porque en la mañana me dedico a lo público y en la tarde en lo privado o viceversa, y hasta hago guardias los fines de semana. Pero ¿qué pasa con la parte física? En este caso, damos consejos de salud, pero a lo mejor nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos. Y esto también, el tema del ejemplo es muy importante, y más en este caso como profesionales de salud. Entonces, aquí también es cómo hacemos esta parte. La parte espiritual, no me refiero precisamente a la parte de la religión. En este caso, tenemos que respetar todas las religiones, pero también en nuestros pacientes tenemos que reconocer y saberlo. A mí me pasa mucho cuando en la parte de las aseguradoras, los de las intervenciones, gastos médicos mayores, tenía que saber, en este caso, cuál era la religión de mis pacientes, para que inclusive, dependiendo de ello, pudiera recomendar qué médico, en este caso, qué especialista tenía que atenderlo o atenderlo. Entonces, también esto tienes que conocerlo mucho más a profundidad para poder ser mejores asesores, mejores profesionales de la salud. Y también muchas veces tenemos que tener un sentido de identidad. Esto puede ser desde el aspecto de dónde trabajamos. Tenemos que hacer entre todos, pues, identificar cuáles son nuestros valores, ¿no? Puede ser desde la perspectiva personal, puede ser desde la perspectiva, en este caso, en la unidad, en la clínica de salud que trabajemos. Primero, preguntarnos a quién les tengo una gran admiración y el por qué. Dos, ¿de qué me siento más orgulloso de mí mismo? ¿Qué fue lo que hice? ¿Quién fui o qué causa estaba defendiendo?
Entonces es importante, hay veces que olvidamos grandes logros que hemos hecho, ¿no? Y lo dejamos totalmente a un lado. A mí me encanta, cuando me tocaba visitar mucho a los médicos, tenía inconveniente con aseguradoras, la parte de cómo se sentían orgullosos y atrás de ellos, pues veía sus diplomas. Eran pues, un gran ejemplo para la sociedad. No nada más en la parte de su título universitario, ¿no? Como médico, como enfermero, sino también todos los cursos de actualización. Eso te genera cierto valor en cuestión de que hay una innovación, ¿no? Que realmente esto trasciende y es muy importante. También es la parte de cómo también esto también se lo agradece a los pacientes, pero en cuestión de cómo, del conocimiento que se adquiere, pues aplicado a ellos. 3, ¿quiénes son las 5 personas que más me han marcado en mi vida y el por qué? Esto también lo recomiendo mucho en aspecto de equipos de trabajo, porque así vas a empezar a comprender cómo tu personal en cada una de sus disciplinas los vas a empezar a entender filosóficamente y comportamentalmente. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. 4, ¿cuáles son las cosas que no cambiaría por dinero? ¿No? Y esto es primordial. A mí me ha tocado saber casos donde los profesionales de salud a lo mejor cobran tal cantidad, pero pues, a lo mejor es un paciente de años y no tiene el dinero en ese momento y dice, no se preocupe, estaba por mi cuenta. O ¿cuánto tienes? Tanto. Ah, ok, no hay ningún problema. Entonces, también esto es importante, porque esto va muy alineado a esta parte del 5 y la parte de cosas por las que estoy muy agradecido. Y esto es muy importante. Todos tenemos altibajos. Tenemos, y muchas veces cuando yo siempre digo el tema de los amigos, realmente nos damos cuenta, tanto en las malas como en las pésimas. Cuando a todos nos va bien, pues todos se nos juntan. Pero también esto, cuando empezamos a tener ciertos problemas, sabemos con quién contar. Y en el aspecto de la salud, cuando nos sentimos mal, muchas veces tenemos ya a quienes son los de cabecera o los que sabemos que en este caso no nos van a dejar solos, que aunque sea en la madrugada, les llamamos y nos van a contestar, porque el tema de la vocación es muy importante. 6, ¿cuáles son los hechos que me han marcado para ser la mujer o el hombre que hoy soy? ¿No? Entonces, vean cómo todo esto es hasta explorar la parte de nosotros mismos. Y 7, ¿qué es lo que más admiro de mí? Porque también tenemos que reconocer, a veces que minimizamos todos nuestros logros, ¿no? Ahora me voy al tema de las fortalezas, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando de valores, ahora vamos de fortalezas, para empezar como a identificar cuáles son las diferencias. ¿Para qué soy bueno? No ser el mejor, pero soy bueno. Yo muchas veces de las preguntas que les realizo, en este caso a los que tengo la oportunidad de darles clases, como tanto en la parte profesional visitaba o cuando voy en la parte personal, pues muchas veces les pregunto, oye, ¿cuántas consultas has dado durante el año? Hay veces que no se lleva este tipo de indicadores que de cara al paciente sería súper importante, ¿no? Muchas veces de repente ver que ya estamos en el mes de agosto y llevan más de 100 consultas, eso podrá reconfortar al paciente para que se dé ese reconocimiento. ¿Por qué no entre todo el equipo festejar algo chiquito en cuestión, pero que realmente permita comprender la importancia de haber atendido al paciente 500 de la historia, ¿no? Esa es la parte de cómo nos damos ánimo nosotros mismos y que vamos en el camino correcto. 2, si le preguntara a mis amigos, familiares y compañeros de la escuela o trabajo, ¿qué me contestarían cuando les preguntara qué es lo que más admiran de mí? ¿No? Entonces, también esto es súper importante. 3, cuando era niño y adolescente, ¿qué es lo que más me admiraban de lo que hacía o de cómo era? Esto es un poquito para el ejercicio, tal vez he cambiado. Muchas veces a mí me lo han dicho, oye, Aaron, es que tú antes eras así y ahora ya no me escuchas, ya no tienes el tiempo. Entonces también esto es importante poderlo reflexionar. 4, de los favores que me piden, ¿cuáles son los más frecuentes? 5, ¿cuáles considero que son mis fortalezas? Aquellas virtudes, cualidades, características físicas, habilidades, forma de ser y logros que me hacen sentir orgulloso, ¿no? Probablemente muchas veces los favores que me piden van a estar alineados con mis fortalezas. Entonces, estas fortalezas o virtudes, ¿cómo las pongo en este caso en mi centro de salud? ¿No? Cuando me visitan, ¿cómo las reflejo? Que realmente que sepan, ¿no? Si yo tengo una escucha activa, ¿cómo les digo que siempre los vamos a escuchar con atención, con gentileza,
¿no? Pero esto lo tenemos que, no nada más tienen que ser palabras por ponerlas, no, se tienen que identificar y que realmente sean lo que somos, porque si no, solamente vamos a generar vacíos. 6, ¿qué me gusta hacer y qué cosas hago? Que para mí son fáciles y para otros les cuesta trabajo. Y 7, ¿qué cosas hago que casi siempre me salen muy bien? ¿No? Entonces, todo esto me permite analizar las fortalezas, ¿no? Ahora, ya es como, ya empezamos a entrar al tema de la conclusión. Pues ya vimos que pues, el metalíder muchas veces pues, está dentro de una organización, hay un tema personal, y cuando logramos alinear tanto lo personal como lo profesional, lo organizacional, va a tener un fin, el alto desempeño. Podemos quedarnos como víctimas, que es la sección de la dependencia, ¿no? Como muchas veces, no, pues es que tengo mala salud y así me quedo, pero no cambio mis hábitos. El profesional de la salud me recomienda ese complemento, este suplemento, que haga ejercicio y no lo sigo, ¿no? Ahí puedo quedar como víctima y echarle toda la culpa a los de salud, que estamos, lamentablemente, la población en México estamos muy acostumbrados a eso. O puedo lograr mi independencia, ¿no? Ese metaliderazgo personal, donde el tú lo pasa al yo. La parte de, a ver, sí, ahorita estamos encerrados, sí, ha sido complicado, he subido de peso 5 kilos, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué hábitos voy a cambiar? Mi alimentación. ¿Cómo con las medidas que dicta el gobierno, la Secretaría de Salud, me voy a poner en forma? Voy a caminar, voy a correr. Cuando sea posible, entraré a un gimnasio. Pero también, si esto va en mi decisión con ayuda de la parte de los profesionales de salud, voy a poder lograr tener mejores resultados. Y aquí es cuando se logra el nosotros, que es la interdependencia, ¿no? Cuando ya hago un equipo paciente, en este caso profesional de salud, cuando también logro colaborador y yo como metalíder de mi clínica de salud. Nosotros se logra la interdependencia. Y esto, a lo mejor te lo digo muy rápido, es paso a paso, es poco a poco, pero ¿cómo lo empiezas a lograr? Y de aquí pasamos de un nosotros a un todos, para una metadependencia. Comprender que el metaliderazgo es cultural y social, y desde la perspectiva de todos como líderes, si nos va mejor, a todos ahora sí que nos va a acompañar, nos va a ir mucho mejor, hasta temas económicos, pero también en temas de salud. Si tenemos muchos conflictos en la parte laboral, pues ¿qué va a afectar? Que todos estemos estresados, que nos levantemos para ir a nuestro lugar de trabajo enojados. Y al contrario, tendría que ser al revés, todos contentos en cuestión de buscar esta metadependencia. Y aquí también les pongo la ecuación de la confianza, que habla de la importancia de la sinceridad, más la competencia, más la confiabilidad. Y que esto lo tenemos que dividir entre el interés personal. Todo esto nos va a dar resultado la confianza. Y que muchas veces esto es lo que tenemos que lograr con nuestros pacientes. Al fin y al cabo nosotros ahora sí que nos ponemos en sus manos. La parte de ahora, cómo retribuyen esa confianza. Pero cómo logran esa parte de explicarles esto. De decirles, usted se pone en este caso a mi responsabilidad, le agradezco, voy a hacer todo lo posible, pero también empezar a usar un lenguaje en equipo. Necesito de su ayuda, porque solo no puedo. Necesito que usted también me ayude a, B, C o D, y para que todos podamos lograr nuestros resultados. Y de aquí llegamos a esta palabra que quiero explicar un poquito más a detalle, porque es parte del metaliderazgo, que es el accountability. Primero va a explicar la definición. Es la capacidad por decisión propia de adueñarme de mis resultados y los de mi equipo y hacer lo que sea necesario dentro de mis valores hasta alcanzarlos, ¿no? Entonces, esta accountability no tiene una traducción literal, en este caso, al español, por eso la dejo, en este caso, con el anglicismo. Y vamos a ver a qué punto se refiere esto. Primero, resultados. Identificar con claridad los resultados esenciales, aquellos que vamos a lograr, cueste lo que cueste. En los que no puedo dar, en este caso, no puedo permitir que falle. Si yo hago, en este caso, una evaluación con mis pacientes y para que me midan la parte a lo mejor de su experiencia, a lo mejor del dolor o de la limpieza de mi clínica, yo sé que tengo que llegar a unos altos estándares. En el momento que tengo una mala calificación, se tienen que tomar así que
planes de acción inmediatos. Inclusive esos planes de acción ya deberían estar diseñados. Ya debe estar el plan B, el plan C, el plan N. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que son factores críticos de éxito que no podemos fallar en ningún momento, porque eso es la parte esencial del por qué nos dedicamos a la salud. 2, ambición. Despertar el deseo ardiente al comunicar, inspirar, persuadir y convencer al equipo para dar su máximo esfuerzo hasta lograr los resultados esenciales. Esta parte ambiciosa es también de que ahorita podemos tener un equipo chico, pero cuando sea más grande, pues todos pueden hasta ir subiendo de puestos. Esa ambición la tenemos que compartir. Acuerdos, crear los acuerdos que guíen el comportamiento de cada uno de los miembros. Código de honor, código de operación y código de disciplina, ¿no? A mí me ha tocado ser parte de varios equipos donde nosotros diseñamos las reglas de oro. Una por decir, no morder la mano que nos da de comer. Esto es importante. No podemos expresarnos mal de donde laboramos. Asimismo, no nos podemos expresar mal de nuestros compañeros de trabajo, porque en teoría no somos un equipo, no somos un equipo de trabajo, sino realmente somos alguien que trabaja en equipo. Y son conceptos totalmente diferentes. El 4 es la audacia, mantener la creatividad, esfuerzo, valentía y voluntad focalizados en cómo sí lograr los resultados esenciales, a pesar de los obstáculos que se presenten. Y aquí muchas veces cuando el brainstorming o la lluvia de ideas se recomienda, muchas veces como con tu equipo de tu clínica, al corte de un cierto mes, cuando tengas los resultados, siéntense una mañanita, 2 horitas, donde todos digan, uno, presente los resultados, pero 2, también en qué consideran que podemos mejorar y revisar las quejas, ¿no? Pero que esto sea ameno, es que cuando se sientan en esa mesa, en este caso, no haya niveles, porque el problema es que también tenemos que abrir la comunicación y que inclusive hasta hay veces que tenemos que escuchar hasta, en este caso, al nivel más bajo. A mí me ha tocado en ciertas consultorios donde hasta el de la limpieza se le pregunta, se le presentan también los resultados para que ella también aporte, ¿no? Porque hay muchas veces que hay detallitos que también lo tenemos que considerar, pero también, ya cuando hablo de accountability, es cuando te digan algo, en este caso, que tengan la razón, porque también podemos argumentar que a lo mejor no es lo correcto, pero cuando tengan la razón, que realmente vas a accionar y vas a cambiar la situación, porque si no, solamente se van a quedar palabras en el aire. Siempre lo importante es cómo lo aterrizas. 5, aprendizaje. Crear un ambiente de aprendizaje acelerado y continuo, tanto a nivel individual como del equipo, a través de la reflexión y la retroalimentación. Ahora nos vamos también a otras preguntas para que comprendamos esto de la accountability. ¿Cuáles son los 3 resultados esenciales que si lo logramos podremos decir que este año fue un éxito? ¿Cuáles son los 3 resultados esenciales que como equipo hemos decidido que no lograr no es opción? ¿Para qué queremos lograr esos resultados esenciales? ¿Cuál es el beneficio personal y para el equipo? Y su impacto en nuestro propósito, visión, valores y ventaja competitiva si lo logramos. ¿Cómo mi contribución personal y del equipo impacta positivamente a nuestros resultados esenciales? ¿Cuál es nuestro código de honor que guiará nuestra forma de relacionarnos? ¿Cuáles son nuestros 2 o 3 procesos esenciales que tenemos que ejecutar y mejorar de manera continua para fortalecer nuestra ventaja competitiva? Entonces, todas estas preguntas te van a poder formar la parte de la accountability, y esto, a su vez, te va a poder lograr cómo llevar el metaliderazgo a tu negocio de salud. 8, ¿cuáles son las consecuencias positivas o negativas de nuestros comportamientos? 9, ¿qué más vamos a hacer para lograr nuestros resultados esenciales? Y 10, ¿cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez? Esto no es tanto de que se planee algo, que hay una falla. Esto va a ser mucho de poder lograr una cultura de mejora continua, donde no nomás escuchamos a los pacientes, sino también a los colaboradores, pero también a nosotros mismos, para que de manera colectiva se busque, en este caso, tener mejores resultados. Y de la accountability, ahora vamos al extreme accountability. Aquí arriba, en este caso, como arcos, están los resultados. ¿Qué resultados vamos a lograr? Pero tenemos pilares, que fueron los que revisamos. La ambición, que va a ser el para qué. Los acuerdos, que es preguntarnos cuáles son las reglas del juego. La audacia, ¿qué más vamos a hacer para lograr nuestros resultados? Y el aprendizaje,
cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Entonces, esta ya es la parte de la accountability que para mí es muy importante, que en este caso todo negocio de salud tiene que tenerlo bien alineado. 5 premisas de liderazgo ya para cerrar. Metaliderazgo es una habilidad, ¿no? Se puede desarrollar, no es un don. 2, tenemos el potencial de ser grandes metalíderes. 3, el metalíder se lidera a sí mismo, su ejemplo lidera a los demás. 4, el foco está en construir sobre sus fortalezas. ¿Por qué? Porque va a ser muy sencillo, porque ya las tenemos, mientras que las debilidades las vamos a ir trabajando, ¿no? Para que posteriormente convertirla en habilidad y ser fortaleza. Pero esto va a ser todo un juego de manera muy estratégica. 5, la cultura es la principal estrategia para forjar metalíderes y lograr un crecimiento rentable y sostenido. Y como conclusión, metalíder es la capacidad de influir en el corazón y el comportamiento de uno mismo y de los demás para hacer realidad una visión. Aquí tienen los datos de MRS, su correo electrónico, la página de internet, el teléfono. Cualquier duda que tengan, con todo gusto, pueden hacer llegar la información y yo con todo gusto les voy a responder por medio de MRS. ¿Okay? Les agradezco mucho su atención, que se hayan conectado y quedo a sus órdenes. Ok, gracias doctor por su presentación. Quedamos con mucha satisfacción porque pues en realidad nunca nadie nos enseña cómo manejar una empresa ni ser un buen líder. En cambio, estas pláticas, estas ponencias siempre nos dejan gran satisfacción y gran enseñanza para poder aplicarlo. En esta ocasión, Medicina Regenerativa del Sureste, en nombre de la doctora Alicia Corso Vázquez y una servidora y todo el equipo de producción, les damos las gracias y los esperamos en el siguiente viernes de Medicina y Salud Celular. Muchas Gracias, gracias. doctora. ¿Algo que quiera decir? No, agradezco la invitación y en efecto, como mencionas, lo importante es seguir generando conocimiento de forma integral. Muchas gracias, doctor. Un placer. Hasta luego. Listo.